Familia, qué gusto estar con ustedes. Espero que puedan quedarse hasta el final porque vamos a abrir el corazón como nunca antes lo hemos abierto. Y en esta oportunidad, Daniel Valdés me acompaña. Vamos a darle un aplauso. Daniel, bienvenido. Qué gusto también estar con ustedes, familia. Te invito a que seas parte de todo el podcast, que escuches hasta el final y que luego te vamos a dar detalles sobre dónde puedes encontrar más contenido. Y hoy tenemos un tema bastante interesante. Quédate hasta el último minuto de este nuevo podcast. El peor día de mi vida. Yo no sé cuál ha sido el peor día de tu vida, pero yo sí te puedo contar hasta este momento cuál ha sido el peor día de mi vida. Referente a mi salud, Daniel, referente a lo que un poco les hablé en la prédica del domingo pasado. Una de las cosas que creo que también quedó para la mayoría que está viendo este podcast, y una pregunta es, ¿cuál fue ese peor día de su vida? Nos hablaba sobre el dolor, pero quisiéramos escuchar más detalles sobre eso. Claro, yo les hablé de elevar el umbral del dolor y la ilustración, una de las ilustraciones que yo les conté fue de que me hicieron una operación de las cuerdas vocales y me enderezaron el tabique. Y cuando yo desperté de la operación, la doctora me había dicho, antes de despertar, me había dicho, antes de dormirme, antes de todo, me había dicho que tenía que dejar de hablar por 3 semanas. Y eso contaba desde el minuto en que yo me levantaba de la operación. Y cuando me desperté y todo eso, yo quería gritar y comencé a querer hablar. Y todas las enfermeras y los que estaban ahí me decían que no hable, que no diga nada. Para mí fue un proceso tan doloroso tener que dejar de hablar. A mí me cuesta bastante. Yo no sé a ustedes cómo será. Yo no sé para ti, Daniel, si dejar de hablar significa mucho, pero 3 semanas sin tener que hablar. Mi trabajo, Daniel, mi trabajo tiene que ver con hablar, mi trabajo tiene que ver con predicar, con cantar, con aconsejar y en todo momento estoy utilizando mi voz. Yo recuerdo que la vez que yo estaba de viaje y vuelvo de Argentina, después de estar en un viaje largo, y me encuentro y sí estaba con la voz, no podía hablarme. Entonces me acuerdo que las primeras conversaciones que tuvimos esa vez fue que yo le hablaba y me respondía por las notas del celular. Sí, Dani, fue una temporada dura para mí. Fue una temporada emocional y difícil para mí. El llegar al auditorio de nuestra iglesia y no poder cantar y ver que habían algunas personas que no usaban la voz que tenían y yo decía, Señor, no sé, tan dramático pude llegar a estar. ¿Cuándo voy a recuperar la voz? ¿Cuándo voy a volver a predicar? ¿Cuándo voy a volver a cantar? Fueron momentos complicados, aparte del dolor que hubo, ¿no? Claro, y durante ese momento, yo supongo que también habrá pasado cosas bastante incómodas, molestas, y capaz una pregunta que se me ocurre para ese espacio es, ¿cuál fue el mensaje más difícil de escribir en las notas de celular cuando estaba sin poder hablar? A alguien capaz, no sé. Daniel, modérate, ya, ¿no? Tal vez con exigir algo a alguien, de las personas que trabajan conmigo, con pedirles que hagan algunas cosas que yo pueda recordar. La verdad es que no se me viene a la mente algo así como que tuve que escribir. Sí recuerdo que mis hijitos hacían mucha bulla y eso me provocaba dolor de cabeza y yo no sabía cómo decirles que se callen y tal vez escribirle a mi esposa para decirles que haga que los niños se callen porque esos primeros días no podía ver la luz, los sonidos me molestaban, fue muy difícil, pero tal vez eso. Y siguiendo con esto de las preguntas que creo que muchos tenemos en el momento de la prédica, porque salimos con algunas interrogantes, y algo que también he escuchado bastante en otros podcasts y en otras personas que hablan, se habló de Job en esa prédica, se habló mucho de lo que pasó a Job, y también he escuchado gente que dice, ¿por qué pasó Job esto? Hay otros que usan eso como argumento de que Dios puede ser un Dios malo o un Dios injusto. ¿Y por qué cree
personalmente que Job tuvo que pasar? La gran pregunta que la gente se hace, la gran pregunta es, ¿por qué le suceden cosas malas a la gente buena? ¿Por qué a un pastor que le sirve a Dios manda a su hijo a un campamento cristiano previo o unos días antes que se vaya a hacer misiones y le cae un rayo a la carpa del hijo y muere? ¿Por qué suceden ese tipo de cosas así? Y esto nos recuerda que no siempre vamos a entender las razones de nuestras pruebas. No siempre vamos a encontrarnos con el porqué de nuestro dolor, con el porqué de nuestro sufrimiento, sino que si lo enfrentamos de la manera correcta, aprenderemos a confiar, así como Job lo hizo. Él no entendía el porqué, él no sabía, no tenía razones y argumentos del porqué. Sus amigos estaban buscando razones y lo acusaron injustamente de que él había cometido algún pecado, estaba cometiendo, y por eso le pasó todas esas clases de males. Pero vamos a aprender, aunque no entendamos las razones, vamos a aprender a confiar siempre en el plan divino de Dios para nuestras vidas. Una de las cosas que tiene que ver con esto, y recién aprendí, al menos yo en el libro de P, con el pastor Edgardo Muñoz, es la frase: Dios no es comprensible, Dios es conocible. Y creo que tiene mucho que ver con esta parte. Otra pregunta, creo que... Aprovecho el espacio para mandarle un abrazo y un saludo a mi querido pastor Edgardo. Y otra pregunta, vamos a ir profundizando un poco más en lo que son las preguntas de las prédicas. Y esto ya es más personal. Esto ya es más de su corazón. ¿Cómo fue que aprendió? Porque uno de los puntos era ser honesto con Dios con respecto al dolor. Pero ¿cuál fue su manera? ¿Cuál fue su, digamos, cómo usó esta parte de la prédica en su vida personal? ¿Cómo aprendió a decirle a Dios con honestidad cuál era su dolor? Una de las maneras que yo tengo para dirigirme a Dios cuando estoy muy feliz, cuando me siento muy contento, muy ansioso, o cuando siento que hay mucha presión, una de las cosas que yo más suelo hacer es componer canciones. Y tal vez utilizo las canciones para acercarme más al Señor. Y esa es una herramienta. Y me hace eso recuerdo a lo que Job hizo cuando él escuchó. Me sorprende esto. Y yo dije algo, eso desafía mi fe y desafía la fe de nosotros. Y es que Job, dice el versículo 20 del capítulo 1 de Job, dice: Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Imagínate, recibes la noticia de que tus hijos han muerto, recibes la noticia de que has perdido todo y te postras en el suelo para adorar. Desafía mi fe, porque no es nuestra primera reacción. En nuestro chip, en cómo venimos de fábrica nosotros, no es lo primero que hacemos. Lo primero que hacemos es protestar, encontrar culpables, es enojarnos, es molestarnos. No, Job se puso de duelo, como tú y yo nos pondríamos capaz de netes, así como estoy hoy día. Pero después de eso se puso a adorar. Y esto es increíble. Desafía mi fe, desafía la manera en que yo me conduzco como creyente. Ponernos a adorar. Por eso te decía, tal vez la mejor manera que yo he encontrado es, aparte de mi tiempo de devocional y todas esas cosas, es escribir al Señor. Señor, siento esto. Señor, siento aquello. Y durante el momento de, sobre todo las cuerdas vocales que estamos ahí, salieron canciones. Salieron un par, pero hay una que grabé, ¿no? La escuchaste, ¿no? Aparte de esa. Nunca fallarás, nunca fallarás. Aparte de esa salió otra más. Ahí tengo un par ahí, no están en estas notas de acá de voz y están en otro, pero sí hay algo ahí. Posiblemente luego la tengamos también grabadas. Esperemos que sí, esperemos que sí. Otra pregunta que sale respecto a la prédica es, y esta va un paso más en la parte personal. Creo que va un paso más. Hablamos esa vez sobre no acudir a lugares incorrectos. Uh-huh.
¿Se acuerda de algún momento en el que sí acudió a algún lugar correcto? Sí. ¿Cuál fue? Sí. El peor consejo que yo he podido recibir no ha venido de personas mayores o de gente así. Ha venido de mis pares, ¿no? Ha venido de personas que están en mi diario vivir, mis compañeritos de colegio, compañeritos no sé, de la academia de matemáticas, cuando yo estuve en una academia de matemáticas. ¿Saben por qué estuve en una academia de matemáticas? Porque yo era muy malo en matemáticas. Y me pusieron en la academia para aprender y todo eso, pero recibí muy malos consejos ahí acerca de pandillas, acerca de otras cosas más. Yo jugaba mucho voleibol y habían ahí de todo tipo de personas, homosexuales, habían que se me declararon incluso alguna vez. Qué horrible. Y alguna vez hablábamos con ellos de algunas de las cosas que sucedían o me preguntaban cosas de mi vida y yo les contaba y ellos trataban de aconsejar. Hay lugares incorrectos, hay fuentes incorrectas, pero también hay lugares correctos, ¿no? O sea, podemos decir que más como una opinión bastante personal, un lugar incorrecto podría ser, al menos a los jóvenes, nuestros pares. Sí, pero también hay jóvenes que tienen mucha sabiduría. Yo jamás voy a desmerecer. Hay jóvenes que son muy sabios. La vida los ha hecho madurar. Las experiencias que han vivido, la soledad, el abandono, los hicieron a fuerza madurar. Y son jóvenes que aman y sirven a Dios, así como tú, o como yo, que seguimos siendo jóvenes. Y vamos ya cerrando este capítulo. Y si alguno tiene alguna otra pregunta, vamos a estar saliendo por YouTube y también por otras redes sociales. Pueden dejar los comentarios y en el siguiente capítulo seguimos respondiendo más con estas preguntas. Hablamos bastante del momento de la orquestación. Creo que todos lo vimos de lejos. Su familia seguramente fue la que más experimentó pasar ese momento con usted. Todos lo vimos de lejos. Mi esposa, yo era un inútil, ¿no? Yo era un completo inútil. Mi esposa hizo todo, ¿no? Me atendió a mí, atendió a mis hijos. Era mi voz para hablar con los que trabajaban aquí en la oficina de la iglesia y todo eso. Mi esposa se merece todos los aplausos posibles y todos los reconocimientos. Y de todo esto que pasó, junto con la familia, junto con la iglesia, con la pasión de cantar, de predicar, ¿podría darnos tal vez sencillo cuál fue o fueron las enseñanzas más importantes? Porque creo que de momentos así salen enseñanzas por supuesto, que te marcan para siempre. Por eso, lo del umbral del dolor y mi historia o mi anécdota de la operación de la cirugía, yo ponía esto como una ilustración para expresarle a la iglesia cómo podían mejorar y cómo podían utilizar algo que aparentemente es malo para su bien. Yo les conté que yo no pude hablar por 3 semanas. Comencé a hablar muy bajito, muy afónico. Estuve como 2 meses ahí hablando muy bajito. Pero yo un día me decidí y dije, voy a hacer ejercicios vocales. Y tenía que tener una rehabilitación, pero estuve en una mala asesoría y no hice una rehabilitación vocal con un coach o con un rehabilitador vocal. Entonces, gracias a Dios, mis padres me regalaron un aparato para rehabilitación vocal y comencé a practicar y comencé a hacer ejercicios. Recuperé mi voz y amplié un poco más mi registro vocal. O sea, puedo cantar un poquito más, ampliando el umbral del dolor. ¿No? A eso me refiero, que puedes utilizar algo que aparentemente te va a hacer daño, lo puedes utilizar para bien. Y eso es lo que Dios hace. Utiliza lo que no es para avergonzar lo que es. Utiliza lo menospreciado, utiliza lo vil. Te quiere utilizar a ti, nos quiere utilizar el Señor a nosotros. Yo que me hubiera imaginado estar hoy día grabando esto o estar predicando cada domingo ante tanta gente. Es una bendición, es un honor, es un privilegio. Y bueno, ante esto,
Yo creo que la mayoría de los que estamos siendo parte de esto que es el taller del maestro, que vamos a seguir con más capítulos del taller del maestro, pero la mayoría estamos bastante identificados con esto. El umbral del dolor, al menos personalmente a mí me tocó mucho en la prédica y es algo que de cierta manera también la mayoría vamos pasando todo el tiempo. Un consejo más posiblemente y cerramos este primer capítulo del podcast. Quiero desafiarles a que no se conformen, a que no piensen que todo esto está perdido. Si están sumergidos ahora mismo en el dolor, están sumergidos ahora mismo en la impotencia, en una frustración. Tengo una prédica de la frustración justo del taller del maestro. Yo quiero animarte en el nombre del Señor. Tú tienes todo lo que necesitas de parte de Dios para salir adelante de este capítulo doloroso de tu vida. No necesitas nada más que a Él en tu vida. El Señor ha puesto todo lo que tú necesitas, ya lo tienes dentro de ti. El Espíritu de la resurrección, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, el Señor te va a ayudar. Él te va a sostener. Wow, me encantó bastante. Yo creo que el siguiente capítulo también vamos a estar con cosas que son fuera de la prédica. Como decíamos, preguntas que van entrando más en intimidad. Solamente esto sería la introducción a esto que es el podcast. Gracias, Pastor, por dejarme estar acá. Y esperamos que los que están viendo esto también puedan primero suscribirse al canal de YouTube. Vamos a poner los links y todo lo necesario en la descripción de este video. Y que también vamos a estar por TikTok, por otras redes sociales. Y vamos a estar muy pronto también anunciando posiblemente cada cuánto vamos a salir con nuevo podcast. Por ahora este es el primer episodio. El primer episodio iniciamos con todo y iniciamos también con la serie del Taller del Maestro. Taller del Maestro. Ha sido un gusto, Daniel. Gracias a ti por estar aquí conmigo. Gracias por hacer que todo esto sea posible. Al equipo creativo, a Julio, a Diego, a los que están ahí detrás de las cámaras. Te amamos a ti, esperamos que sea de mucha bendición. Ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio. Espero que les haya ayudado, espero que les haya bendecido. Por favor, no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierdan ningún capítulo de este podcast. El primer capítulo hoy día. El número 1. Y familia, nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias por estar en este espacio, en este nuevo podcast. Chao, 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 chao.